Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, aunque por suerte no es muy frecuente, supone un verdadero desafío para cualquier criador profesional de gatos. Vamos a hablar de la atresia ani y lo haremos como una guía práctica para saber qué es, cómo detectarla y sobre todo cómo manejarla. Para que nos hagamos una idea de la seriedad del asunto desde el minuto uno, quiero empezar con esta frase, que es bastante directa. Una obstrucción mecánica incompatible con la vida si no se interviene. Así, sin rodeos. No estamos hablando de un problemilla menor, sino de una emergencia vital para el gatito. Entonces, ¿qué es exactamente la atresia ani? Pues en pocas palabras es un fallo que ocurre durante el desarrollo del embrión. Algo no va bien y el resultado es que el gatito nace sin un orificio anal normal. El final del tracto digestivo simplemente no tiene salida, está sellado. Y claro, esto significa que todo lo que debería salir se empieza a acumular dentro, con unas consecuencias que, como podéis imaginar, son devastadoras. Y esto nos lleva de cabeza a la primera parte de nuestro análisis, cómo esta condición se convierte en una emergencia real en el día a día del criadero. Porque no es solo un defecto congénito más en la lista, es un desafío que nos exige actuar, y actuar rápido. A ver, sé que puede parecer una condición súper rara, y en términos generales lo es, pero fijaos en este número, 4,7%. ¿Qué significa? Pues representa la frecuencia con la que aparece la atresia ani entre todos los gatitos que necesitan cirugía por algún problema congénito. Así que, aunque no lo veamos todos los días, no es algo anecdótico. Es un problema con peso estadístico en la neonatología felina. Y bueno, por si la cosa no fuera ya bastante complicada con una simple obstrucción, la realidad es que a menudo viene con extras. Con muchísima frecuencia, sobre todo en las hembras, la atresia aparece junto a fístulas. ¿Y qué es una fístula? Pues una conexión anormal, un pequeño túnel que no debería estar ahí, por ejemplo, entre el recto y la vagina. Esto, claro, lo complica todo muchísimo, tanto para diagnosticarlo como para tratarlo, aunque paradójicamente a veces es lo que permite que el gatito aguante con vida unos días más. Vale, entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Hablemos de la detección en esas primeras horas, que son absolutamente críticas. Aquí es donde el trabajo del criador profesional es fundamental, de verdad. Darse cuenta a tiempo puede cambiar por completo el pronóstico de ese pequeño. Bien, ¿cómo actuamos? No hay que volverse locos. Existe un protocolo de inspección muy claro. Lo primero, nada más nacer y secar al gatito, examen visual. Mirar. Parece obvio, pero es el primer paso y el más importante. Segundo, verificar con muchísimo cuidado si hay permeabilidad, porque a veces la vista nos puede engañar. Y tercero, y esto es clave, vigilar el meconio. Si en las primeras 24 o 36 horas no hay ni rastro de las primeras heces, eso es una bandera roja gigante. ¿Y qué pasa si en este primer chequeo se nos escapa? Pues los signos no tardan nada en aparecer y además empeoran por horas. La tripita se hincha como un tambor. Es muy característico. El gatito no crece al mismo ritmo que sus hermanos porque no se está nutriendo bien. Y luego está la vocalización. Ese lloro constante es un signo claro de dolor y del esfuerzo que hace, en vano, por defecar. Y si hay una fístula, a menudo aparece un olor muy particular que nos da la pista definitiva. Perfecto, ya sabemos cómo detectarlo. Ahora vamos a ponernos un poco más técnicos, porque es vital que como criadores entendamos el diagnóstico que nos va a dar el veterinario. Comprender los distintos tipos de atresia y si hay fístulas o no es lo que nos permitirá tomar las mejores decisiones. Esta tabla es oro puro, de verdad. Resume los 4 tipos principales. El tipo 1 en realidad es un estrechamiento, una estenosis. El pronóstico es excelente. El tipo 2 es el más clásico, el ano imperforado, donde el recto está justo debajo de la piel. También tiene buen pronóstico, pero la cosa se complica con los tipos 3 y 4. Aquí el recto termina mucho más arriba, en la pelvis, o incluso está totalmente desconectado. Por eso el pronóstico pasa a ser reservado o directamente pobre. La clave, como veis, no es tanto lo que se ve por fuera, sino a qué distancia ha quedado el final del recto. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y aquí viene un dato curioso desde el punto de vista clínico. Lo que más se ve en las catas es una combinación. Es el tipo 2, el ano imperforado, pero con una fístula recto-vaginal. Como decíamos antes, esto permite que las heces salgan parcialmente por la vulva. Mantiene al gatito con vida, sí, pero a la vez puede enmascarar la gravedad real del problema y hacer que tardemos más en darnos cuenta con todo lo que eso supone para el colon. Una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso inevitablemente es el quirófano. Pero ojo, que nadie piense que la cirugía es una varita mágica. Es solo en la mitad del camino. Los cuidados que vienen después en casa y que dependen casi al 100% del criador son igual de importantes para que todo salga bien. Y aquí es donde tanto el veterinario como el criador se enfrenta a un dilema de los gordos. ¿Cuándo operar?
Si se opera al neonato, de inmediato, evitamos que el colon se dañe para siempre, pero el riesgo de la anestesia en un animal tan pequeño es altísimo. Si nos esperamos a que el gatito sea más fuerte, unas 8 o 12 semanas, el riesgo anestésico baja, pero nos la jugamos a que el daño en el colon ya sea irreversible. Es una decisión súper delicada que hay que tomar caso por caso. ¿Y por qué tanta prisa? ¿Por qué este dilema? Pues por esta palabra, megacolon. Es la complicación silenciosa, la verdadera bomba de relojería en todo este proceso. Si el colon pasa semanas y semanas obstruido o hinchado, sus músculos y sus nervios se dañan de forma permanente. Se convierte, literalmente, en una bolsa flácida incapaz de contraerse. Y entonces, da igual que la cirugía cree un ano perfecto, el gatito nunca podrá defecar por sí mismo. Por eso, el tiempo es oro. El trabajo después de la operación es un trabajo de cuidados intensivos en casa. El manejo del dolor es innegociable. Luego, las dilataciones diarias de la zona operada, con mucho cuidado, son la única forma de evitar que la cicatriz se cierre y volvamos al principio. La dieta y los laxantes, como la lactulosa, son fundamentales para que todo fluya suave. Y por supuesto, la higiene tiene que ser impecable para luchar contra las infecciones. Cada uno de estos puntos es un pilar del que depende el éxito. Y ya para ir terminando, vamos a levantar un poco la vista del gatito individual y a pensar a lo grande. Porque esto tiene implicaciones genéticas y nos obliga a tomar decisiones éticas. Se trata ni más ni menos de proteger el futuro de todo nuestro programa de cría. Porque, seamos claros, que aparezca un caso de atresia ani no suele ser fruto de la mala suerte. La evidencia apunta a que hay un componente genético muy potente detrás. El caso más conocido es el del gato Manx, donde se sabe que está ligado al gen M, el que les hace nacer sin cola. Pero en otras muchas razas, cuando el problema aparece una y otra vez en las mismas líneas, es una señal de que hay algo hereditario que no podemos ignorar. Entonces, como criadores responsables, ¿qué es lo que toca hacer? Pues las directrices son muy claras. Primero, el animal afectado, si sale adelante, debe ser esterilizado. Nunca bajo ningún concepto debe criar. Segundo, ese cruce concreto que ha dado el problema no se debe repetir jamás. Y tercero, si uno de los padres da gatitos con este defecto con diferentes parejas, hay que plantearse muy seriamente retirarlo del programa de cría. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, que para mí es la más importante de todas. Cuando nos enfrentamos a un desafío genético de este calibre, que pone a prueba nuestros conocimientos, nuestro bolsillo y nuestras emociones, ¿qué significa de verdad criar de forma responsable? La respuesta que demos a esta pregunta define no solo el futuro de nuestras líneas, sino la esencia misma de lo que hacemos.